Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Siempre es un motivo de satisfacción que año tras año podamos seguir con estos encuentros literarios. Antes de empezar a presentar a Juan Villoro, en el correo electrónico que recibisteis va un poco la secuencia de los autores que van a venir en este trimestre. Sobre todo, a lo mejor viene alguien en diciembre, que estamos ahí cerrando, pero si leísteis el correo sabéis que hoy arrancamos muy a lo grande con Juan Villoro. El día 15 de noviembre va a estar Eduardo Mendoza y el día 28 de noviembre estará Rosa Montero, que va a repetir en este ciclo, pero como hemos pensado que hacía 10 años que no venía, en estos 10 años que Rosa no ha estado en este ciclo, ha publicado libros que merece la pena que comentemos y que están muy bien, ¿no? Y aunque ha visitado y que ha estado conmigo en otros ciclos en la ciudad, yo creo que es un momento bueno para que Rosa esté aquí. Bueno, van a venir muchos más autores que os iremos comentando. Y sí que os decimos, hoy os lo decíamos, que estuvieseis un poquito antes. El día de Eduardo Mendoza también os lo decimos, porque también supongo que como Juan va despertar mucha expectación, venir puntuales, porque es complicado. La gente que viene de la calle a escuchar a los autores, que nosotros siempre les abrimos las puertas encantados, pues no podemos andar reservando las sillas hasta muy tarde, los asientos, ¿de acuerdo? Entonces, si podéis venir un poco antes para que vosotros podáis pasar, los profesores puedan pasar antes, pues os lo agradecemos. Hoy está Juan Villoro y hay una línea de comunicación que nosotros el año pasado, si recordáis, el ciclo, los encuentros del curso pasado terminaron con Jordi Soler, autor mexicano, creo que vive en Barcelona hace bastantes años, y en esa ocasión ya sacamos un billete doble para que también viniese Juan Villoro y acabásemos con México y empezásemos con México este año. Yo estaba repasando las notas y bueno, hay muchos correos de muchas invitaciones, de muchos autores que queremos que vengan, y yo hace muchos años que quiero que venga Juan Villoro. Y la verdad que no contaba con él, se lo comentaba, porque él vive en México, no es fácil, tenemos que aprovechar algún viaje de la España que coincida con el ciclo, que no coincida en etapa vacacional, que coincida que tenga algún día libre, porque a veces los viajes son más largos o menos. Ahora venía también de Italia, viene a los premios Princesa de Asturias, bueno, es complicado, ahora tenía 2 días y puede estar con nosotros. Pero yo a Juan, hoy estaba repasando correos de autores que invito al ciclo, y yo ya me había comunicado con él, no se lo dije aún, en el año 2008, ya le había largado la primera invitación, así que es una persecución larga la que tengo con Juan Villoro, y después de 2008 al 2018, pues claro, casi no pasaron años, y conseguimos que hoy esté aquí con nosotros. Bueno, Juan Villoro, ya os decíamos en esas notas que tenéis, que en el dossier de autores que repartimos, pues bueno, es pensador, intelectual, escritor, pues de los más sobresalientes de la narrativa en habla española, en Latinoamérica, ¿no? Con una obra muy amplia, tenéis ahí, que abarca géneros tan diferentes, lo vamos a comentar, como la novela, el cuento, el ensayo, la crónica periodística, el teatro, libros de viaje, etcétera, ¿no? Estudia sociología en la Universidad Autónoma de México, estudia en el Colegio Alemán, ya os diremos después por qué. Él es un conocer profundo de la cultura y de la lengua alemana, y de hecho, después comentaremos con él a lo largo de la sesión, casi su introducción a la literatura es a través de la literatura alemana. Esto le permite también que haya trabajado de agregado cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental. Berlín, que es una de las tres ciudades en las que conforman su núcleo vital: México, Berlín y Barcelona, ¿no? Él tiene una labor destacadísima, tenéis aquí algunos de los títulos, tienes a ver algunos más, está ahí la librería, y nos faltan, poníamos aquí bibliografía esencial, tiene una obra muy grande y muy vasta, una labor muy destacada en el ámbito periodístico, ¿no? Donde escribe de temas, bueno, yo creo que trata todos los temas, ¿no? Temas literarios, tiene ensayos en este ámbito fundamentales, como son efectos personales, de eso se trata,
La utilidad del deseo, su último libro, lo tenéis aquí, libro, yo creo que lo diremos en la sesión, Xavier lo comentará, para todos nosotros docentes y muchos docentes en el ámbito de la lengua y la literatura, un libro que yo creo que es muy importante y fundamental, ¿no?, para nosotros. Pero decía que escribía de literatura, de rock, de cine, deportes, políticas. Bueno, estaba leyendo hace poco de las elecciones de México. Temas sociales, las aduanas, también leí hace poco. En medios como El País, el periódico El Universal, La Reforma, El Mercurio, El Malpensante, etcétera, etcétera, hay un grandísimo número de colaboraciones en los medios, ¿no? De hecho, hoy yo cuando lo fui a recoger me dice, pues déjame un par de horas que tengo que entregar un artículo dentro de, no sé, no recuerdo, para La Reforma me parece que era el artículo, ¿no? Bueno, lo comentaremos también aquí porque nos hemos permitido el lujo de colocar algunos textos de este libro, que también es un libro maravilloso, que es Dios es redondo, sus crónicas futbolísticas, ¿no? Es un apasionado del fútbol y es un apasionado del fútbol para demostrar que del fútbol se puede hacer muy buena literatura y que se ha hecho muy buena literatura del fútbol, ¿no? Bueno, él ha sido cronista además en prácticamente todos los mundiales, bueno, no todos los mundiales, pero en muchísimos mundiales, ¿no? En los últimos, en el de Sudáfrica, en el de Rusia, en el de Francia, etcétera, ¿no? Él ha sido también profesor de literatura en la Universidad Autónoma de México, profesor invitado en Yale, en Princeton, en la Pompeu Fabra, y de eso nacen también muchos de esos ensayos que estaba comentando antes sobre sus gustos, afinidades literarias, lecturas, etcétera, hablando de autores pues con una galería muy ecléctica, muy amplia, muy heterogénea, ¿no? Valle Inclán, Bernhard, Sergio Pitol, Borges, Bioy Casares, Cervantes, Chekhov, Onetti, etcétera. Podéis ver en este último libro la literatura rusa, hasta La isla de Daniel Defoe, tantos autores, ¿no?, que conforman ya su universo literario, ¿no? Ha sido también guionista en alguna película, también alguna banda sonora, ¿no? Es maestro, o fue maestro de la Fundación García Márquez, ¿no? Y este año estaba en los jurados del premio Princesa de Asturias, que ya ha estado en alguna otra ocasión. Bueno, le agradecemos mucho, nos hace mucho, a mí personalmente me hace mucha ilusión, a vosotros que lo podéis escuchar también, yo creo que vais a disfrutar mucho con su conversación y de verdad que le agradezco que en este paréntesis de viaje haya pensado en venir a La Coruña y también le agradezco que no está aquí a María Teresa Slanse de la editorial Anagrama, que se ha acordado de mí después de una gestión de muchos años. Hola, boas tardes. Benvidos ao ciclo un ano máis. Hoxe lía unha entrevista con un experto de técnico internacional en educación que dicía que os profesores en España estaban moi sós. É unha reflexión que sempre tiven. Creo que están bastante abandonados da man de Deus para o labor impresionante que fan. Nós, que fomos profesores, creemos nese labor e entón plantexamos estes ciclos como un acceso á verdadeira profundidade da cultura que realmente, tal como van as cousas, cada vez parece que carece máis de foros para a verdadeira cultura densa, emancipatoria, crítica e que logo podemos transmitir aos alumnos que ben a van necesitar. É un placer ter a Juan Villoro, unha personalidade a máis alto nivel en Latinoamérica. Xa comentaba Javier que hai varias frontes dentro do seu labor, é dicir, un labor pedagóxico de elevadísimo standing, un xornalismo dunha gran excelencia cultural, creativa, porque é moi creativo, e de valor literario, porque hai pluma, hai estilo, e tamén na capacidade de opinión e de análise deses traballos que leva feito moitísimos, e do que en parte é do que traballa. Logo tamén ao filón da narrativa, tanto breve como infantil, como narrativa de amplo alento, como pode ser el del Testigo, e é unha narrativa máis rigorosa e tamén con esa marca de registro personal. E logo ese ensayismo cultural, humanístico, literario, sociolóxico e cronístico, que realmente é de un discurso elevado, estamos con un nivel cultural extraordinario realmente, dunha erudición no máis noble sentido e dunha capacidade de transmisión e de inteligencia interpretativa moi grandes. E ademais mestura moi ben en gran simbiose persoal a alta cultura coa cultura popular, digamos, que é algo que podemos falar despois, e a reflexión teórica cos datos obxectivos que envía a realidade.
Tamén é experto en traducción, traductor, e ademais bo teórico sobre a traducción. Eu teño lido algúns textos sobre a traducción e os idiomas, ese mundo babélico, ese trascendente darwiniano que decía Steiner. É dicir, que estamos ante un intelectual realmente de relevo. Na narrativa, o seu estilo é moi denso, é un estilo cheo de destellos, como lampexos, moi iluminadores, moi reveladores, e cunha gran riqueza lingüística. Ten un rico despregue de recursos, notase que hai un dominio técnico moi elevado. Miguel García Posada dixo que era unha prosa poliédrica. É metafórico, pero a mí me parece moi interesante este rexistro porque na súa prosa, en cada parágrafo, hai moitísimos aspectos. Condensa moito porque é un home de tan elevada cultura que realmente esa densidade, ese coñecemento, esa mirada, trascenden logo en cada momento e en cada rexistro. É unha narrativa nas antípodas do bestsellerismo ao uso realmente e da narrativa convencional que invade os stands nas librarías. Na súa obra, a obra quizáis de máis alento é El Testigo, que é unha novela extensa, unha novela maior, de unha persoa, el nos contará logo, que retorna a México, hai todo un redescubrimento, é unha novela moi mexicana, pero moi universal, con variadas tramas, e unha gran riqueza de personaxes, de situacións, e unha gran captación histórica, coetánea, contemporánea, do que é ese mundo convulso, potente, conflitivo e denso que é México. É como un retorno a unha Ítaca complexa e moi peculiar. É unha obra que ten moita importancia como cronista dun tempo e dun lugar. Hai toda unha revisión histórica, unha reflexión sobre este tempo e ese país. Está o choque entre o pasado e o presente, a revisión dos mitos mexicanos e desa cultura, e logo tamén un certo choque entre a realidade e o desexo, por dicirlo en clave cernudiana, de alguna maneira. A importancia, ten unha gran importancia tamén a personalidade de Ramón López Velarde, o poeta mexicano, que é un personaxe esencial nesta obra, e el nos contará logo. Tiene un México en combustión, visto cunha imaxe totalizadora, é unha novela total, panorámica, global, e que foi moi ben recoñecida pola crítica. Mais breve, pero non menos complexa, nin de densidade, porque é un autor sempre denso, e incluso totalizadora tamén, malia a maior brevedade, é a novela Arrecife. México tamén de novo, e volven a aparecer moitos aspectos que dicíamos antes, tamén o tema da droga, o tema dos narcos, o tema do ro, os paraísos artificiais e a búsqueda desas vías alternativas e os ideais e os soños cumpridos ou rotos. Está o Caribe como fondo, o capitalismo internacional e os seus lavados e fregados, e logo temas moi importantes como a amor, a memoria, a amizade e tamén certa clave policíaca. No ensaio estamos ante un ensayista de fuste, un ensayista que se pode codear co ensaio máis granado que pode haber na cultura latinoamericana ou española contemporánea. É un ensayista magnífico, profundo, moi documentado, e, por exemplo, este ensaio do que falou Javier, Dios é redondo, é un libro certamente impresionante sobre o mundo do fútbol, un mundo realmente tan complexo, e é unha obra chea de datos, de elementos, incluso de sentimentos e emocións autobiográficas vividas por él. É unha crónica moi ampla. Ele é un gran cronista na prensa, pois aquí tamén se nota esa vocación de cronista. E logo ten grandes valores narrativos, ten humor, sentido épico, ironía, e é unha reflexión sobre un deporte que moitas veces xa é unha religión ou xa é unha mitoloxía, pero que é do máis complexo, do máis apaixonante que se pode abordar, porque o fútbol é realmente moi complexo. Non o podemos liquidar de calquera maneira, e iso o demostra. E logo estes outros ensaios que el ten, la utilidade de SEO, de eso se trata, efectos personales, como comentaba Javier, son ensaios dunha lucidez extraordinaria, dunha mirada moi orixinal, unha perspectiva moi personal sobre as cousas, están como moi mamadas as lecturas, é dicir, escolle os autores, entre os autores máis interesantes da tradición universal, desde Shakespeare e Cervantes, vindo por Defoe, a época contemporánea, non só mexicanos, sino obviamente mundiais. Incluso nun dos prólogos menciona el a Julio Camba, a Valle Inclán,
a Álvaro Cunqueiro, que son autores que nos sentimos moi nosos e que ele admira moito. Eu diría que é unha persona de un elevado grau de inteligencia, tanto perceptiva como analítica, de gran erudición, de beleza no estilo, e logo creo que con grandes destellos aforísticos na súa prosa. Está lendo a súa prosa e de repente, esas iluminacións que son as que unha nota despois, colles, caramba, esta frase, e diso abunda moitísimo. Entón estamos ante un autor realmente de alta cultura, de nobre cultura, nunha época que certamente estamos con moita banalidade cultural circulando en todos os medios, pero aquí temos un primeira espada e unha persoa que non baixa os niveis, aínda cando analiza os feitos máis cotiáns e máis común da nosa vida, da nosa sociedade ou dos medios de comunicación. Moitas grazas por estar aquí, te pasamos la palabra e es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto. Agradezco a Javier y a Xavier esta presentación bilingüe. Gracias por estar atento a la posibilidad de traerme durante 10 años. ¡Qué barbaridad! Me hace sentir mal, pero es que realmente no habíamos encontrado la manera de que yo... Amor, exactamente. Y me da muchísimo gusto que finalmente esta demorada cita se haya cumplido. Gracias por todo lo que has dicho, Xavier, de los libros tan generosamente leídos y con una interpretación que me estimula muchísimo a mí. Gracias a todos ustedes por haber venido. Me parece que la dinámica que tendremos es un poco tipo tertulia, entonces siempre es complicado que un autor diga cosas sobre sí mismo sin saber muy bien cuál es la ruta de navegación, ¿no? Pero empiezo con algunos temas generales. Sí. Bueno, antes que nada, me da muchísimo gusto que haya profesores entre nosotros. Yo soy hijo de un profesor de filosofía. Mi padre escribía también libros de filosofía, pero le parecía un poco pedante decir que él era filósofo, porque, claro, pensaba que los filósofos eran Kant, Schopenhauer, gente que había hecho sistemas de interpretación y conocimiento del mundo. Y él prefería definirse como profesor porque es a lo que se dedicó toda su vida. Yo mismo he sido profesor y creo que el futuro, si es que existe un futuro para la cultura, depende y pasa por los profesores. Entonces me da muchísimo gusto que el núcleo básico de estas tertulias tenga que ver con la enseñanza, con esa transmisión esencial del conocimiento. Yo escribo libros, ya lo decía Xavier, novelas de ficción, pero también escribo ensayos. Y una de las razones para escribir ensayos es que siento la necesidad de comunicar ciertas pasiones a partir de lo que he aprendido de los otros. Cuando un escritor me interesa realmente, no solo quiero saber qué escribió ese autor, qué novela, qué obra de teatro, qué poema, sino también cuáles fueron los libros que lo formaron, cuál es su familia intelectual. Y todos nosotros como lectores nos vamos creando un árbol genealógico, nos vamos creando una familia que solo a nosotros nos define, y eso me parece muy singular en la lectura. El hecho de que cada lector tiene su propia ascendencia, decide quiénes son los autores que lo han llevado a ese momento. Y eso también lo podemos ver en los escritores. Un autor escoge a sus antecesores, ¿no? Borges decía de manera famosa, ¿no?, que todo autor crea a sus precursores porque él elige tener ciertas influencias que solo a través de él se reúnen. Y así podemos ver, por ejemplo, que en Borges coinciden autores que sin él no se hubieran tocado nunca. Entonces la lectura y la escritura son maneras de establecer estas familias imaginarias que nos anteceden a todos nosotros. Y cada lector crea las suyas propias. Y entonces me parece que esta actividad dinámica es particularmente estimulante. Hay escritores que no sienten la necesidad de dejar constancia por escrito de esas pasiones que han tenido como lectores. Y entonces a través de las entrevistas o de alguna biografía tenemos que adentrarnos nosotros en quiénes fueron
los grandes antecesores que los hicieron posibles. Y a mí eso siempre me ha dado mucha curiosidad. Yo cada vez que admiro a un escritor, busco a través de una entrevista, alguna nota, etcétera, saber cuáles son sus pasiones literarias. Y de vez en cuando hay autores que escriben también sobre los otros, y eso, claro, facilita la tarea, ¿no? Hay escritores como Enrique Vilamatas, hoy hablábamos de él en el almuerzo, que ha hecho toda su literatura dialogando con otros escritores. Entonces es muy fácil saber cuáles son sus pasiones, porque sus libros tratan siempre de otros escritores. En algunos otros casos es más difícil encontrar estas relaciones, pero bueno, yo he tratado a lo largo de los ensayos de ir haciendo esta especie de autobiografía intelectual o de mi bitácora como lector, que justifica mis pasiones literarias, ¿no? Pero también en la escritura de ficción, pues inevitablemente se cuelan otros escritores. Xavier mencionaba la novela El Testigo, en donde aparece un poeta que para nosotros es el poeta nacional. Todas las literaturas del mundo tienen lo que podríamos llamar clásicos hacia adentro, figuras que son muy importantes en una localidad, pero que por misterios de la cultura mundial no trascienden las fronteras, no se conocen en otros lugares, ¿no? Y nosotros tenemos un poeta que es seguramente el más y mejor leído de México, Ramón López Velarde, que cuenta con esta característica. No se le conoce mucho fuera de México y sin embargo para nosotros es el poeta quintaesencial. Entre otras cosas por la vida que llevó, que ya es una vida muy novelesca y que a mí me parece que desde hace mucho tiempo reclamaba él mismo una novela. Es un hombre que murió a los 33 años, la edad de Cristo. Poco antes de morir, Ramón López Velarde escribió un poema que decía: la edad del Cristo azul se me acongoja, es decir, como que parecía profetizar que algo le sucedería. Fue un poeta católico, en un país sumamente católico, pero como tantos católicos, fue un católico transgresor. Él decía que le iba muy bien con el credo y muy mal con los mandamientos. Entonces, era muy bueno para profesar la fe, pero muy malo para obedecerla. Habló de sus funestas dualidades. Entonces, esto también pues lo acerca mucho a la religiosidad del pueblo mexicano y también la incapacidad de sostenerla muchas veces o de conducirse moralmente del pueblo mexicano. Fue un hombre que murió soltero, tuvo 4 enamoradas, las 4 le prometieron amor absoluto, pero ninguna se quiso casar con él y todas murieron solteras. Díganme si no hay una novela ya en eso, no nada más, ¿no? En este misterio del amor, ¿no? Es ese amor que fue correspondido, pero no plenamente, y quedó como un amor absolutamente romántico. Vivió en tiempos de la Revolución Mexicana, entonces también fue testigo de una vida a principios del siglo XX, una vida convulsa del país, y dejó poemas absolutamente entrañables, y escribió quizá la evocación más, digámoslo así, íntima de la patria mexicana, en un poema, el último que publicó, que se llama precisamente La suave patria. Entonces él ahí, en vez de referirse a las grandes proclamas de bronce, de las gestas patrias, o de hablar de en letras de bronce de los héroes y los grandes próceres, él se dedica a hacer una evocación profundamente sentimental del país. Entonces, en esta evocación sentimental, él habla del relámpago verde de los loros, del tren que va por la vía como un aguinaldo de juguetería, de una patria que puede ser respirada y entendida a partir de sus alacenas con compotas, de un espacio absolutamente íntimo. Y Jorge Luis Borges, que fue un grandísimo lector y que tenía una memoria de elefante, cuando leyó este poema lo memorizó de inmediato y le gustaba muchísimo, pero había ciertas palabras en esta evocación tan mexicana de la patria que no le decían mucho. Y entonces, cuando conoció a Octavio Paz, le quiso hacer algunas preguntas sobre el poema de Ramón López Velarde, La suave patria, y le dijo: Octavio, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir patria vendedora de chía? Y Octavio Paz le explicó que la chía es una semilla con la que se prepara un agua fresca. Y Borges le preguntó: ¿ya qué sabe esa agua fresca?
Octavio Paz, de bote pronto, sin pensarlo mucho, dio una respuesta a un tiempo muy sencilla y muy profunda. Dijo, sabe a tierra. Y a mí me pareció que en ese diálogo entre dos grandísimos escritores, Jorge Luis Borges y Octavio Paz, se condensaba algo muy especial, es decir, la definición de un sentido de pertenencia, la definición de un país, de una patria, como algo que es, a fin de cuentas, una bebida, una patria que bebemos sin darnos cuenta y que por lo tanto nos constituye. Entonces yo dije, ahí hay un tema literario profundo. Y entonces, si yo fuera poeta, tal vez hubiera escrito 12 versos para poder definir este misterio de la patria que podemos bebernos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Pero como carezco de estabilidad, escribí una novela de 500 páginas que se llama El Testigo, que tiene que ver con estas situaciones, la situación hacia dónde va la novela. Entonces, pero surge justamente de esa evocación de la patria, el sentido de pertenencia, como ya muy bien dijo Xavier. El Testigo es la historia de un hombre que lleva 24 años fuera de su país, de México, regresa al país y ya se siente desubicado porque ha estado demasiado tiempo fuera. Es como Ulises cuando finalmente regresa a Ítaca, que solo un perro lo reconoce, ya él es un fuereño, y entonces más que un protagonista es un testigo, y por eso la novela se llama así. Y él es un investigador literario, tiene la oportunidad de buscar un hilo perdido en la vida de este poeta nacional, Ramón López Velarde, y entonces a partir de eso evoca al poeta, se evoca la suave patria de la que él escribió, y bueno, y pasan muchas cosas más. Pero un poco, así empieza esta novela, y se ubica en un momento clave de la historia reciente de México, que fue cuando el PRI finalmente perdió las elecciones. Nosotros tenemos un partido, todavía existe para nuestra desgracia, que se llama Partido Revolucionario Institucional, que, o sea, su nombre ya es una contradicción de términos bastante potente, ¿verdad? Porque es como decir Partido de la Rebelión Burocrática, ¿no? Entonces el Partido de la Revolucionario Institucional lo que hizo fue retomar las consignas de la revolución que ocurrió de 1910 a 1920 y convertirlas en demagogia y permitir que, bueno, que creciera una gran clase burguesa y en fin, pudo gobernar con una idea muy corporativa del poder, beneficiando de manera rotativa a distintos sectores durante 71 años. Por eso Mario Vargas Llosa lo llamó la dictadura perfecta, porque no era una dictadura abierta, porque no lo parecía, ni tenía que ejercer esa represión brutal de muchas dictaduras, pero no había recambio en el poder. Era como las elecciones mexicanas eran como un hipódromo donde siempre ganaba el mismo caballo, ¿no? La primera vez que yo voté fue en 1976, yo tenía 20 años, llegué con gran ilusión a las urnas y me encontré con que solo había un candidato a la presidencia. Los partidos de oposición, hartos de la farsa electoral, se habían negado ya a presentar candidato, y entonces yo pues me encontré ante el dilema de escoger al PRI o votar en blanco, nada más, ¿no? Un escritor mexicano, un gran humorista, Jorge Ibargüengoitia, pocos días antes de esas elecciones, publicó un artículo que decía: el domingo son las elecciones. ¡Qué emocionante! ¿Quién ganará? Obviamente era una pregunta retórica porque sabíamos que solo podía ganar José López Portillo del PRI. Entonces, este partido gobernó 71 años y la novela El Testigo se ubica justo cuando cae finalmente el PRI. Parece un momento de renovación, pero extrañamente esa renovación más bien conduce hacia el pasado del país, hacia un pasado político que se había soslayado con la revolución y hacia el pasado del propio protagonista, de su familia, de un amor perdido, de una serie de cosas y, por supuesto, de la vida del poeta López Velarde. Entonces, esa es una novela muy acotada en este momento en que México parecía cambiar, pero donde el pasado resurgió con mayor fuerza. La novela Recife, que ya se comentó también aquí, es una novela de un México posterior, el México que se sumió en la guerra contra el narcotráfico, un México del que probablemente ustedes escuchan noticias terribles, porque pues en los últimos 12 años hemos tenido 250,000 muertes violentas, unas 60,000 desapariciones forzosas, de modo que son cifras de guerra civil, son cifras terribles, ¿no? Muy superiores a los
a los muertos que tuvo, por ejemplo, Estados Unidos en la guerra de Vietnam, todo esto provocado por la llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, un país de gran descomposición, pero a mí me ha llamado la atención que de pronto algunos visitantes de México, cuando viajan a ese país, lo hacen con el afán no solamente de conocer las pirámides, los museos, las tradiciones mexicanas, oír mariachis, ¿no?, sino también, y eso me parece un poco sorprendente, con el afán de que les pase algo raro y de preferencia medio peligroso. Y entonces se decepcionan muchísimo si no les sucede nada extraño, porque bueno, ya están en México, esta zona convulsa donde pueden pasar tantas cosas, donde hay guerrillas, secuestros, y no les pasa nada. ¿Qué sucede? Es una decepción. Es un poco como practicar un deporte extremo, en donde no solamente estás pensando en ejercitarte, sino en cortejar el peligro y en salvarte, ¿no? Entonces, la novela trata de un hotel en el Caribe mexicano, en donde un visionario del turismo tiene la idea de no solamente ofrecer una estancia agradable en el trópico mexicano, sino de crear acciones en donde los extranjeros puedan entrar en contacto con estos peligros sociales mexicanos. O sea, te garantizan diversión y al mismo tiempo conocer. Por ahí te secuestran, pero no te va a pasar nada. Al final disfrutarás de un cóctel margarita, pero a lo mejor te llevas un susto. Entonces él crea una teoría que le llama paranoia recreativa, ¿no?, en donde el miedo se convierte en una forma del entretenimiento y entonces se convierte como en alcalde de un espacio que son espacios autocontenidos, estos espacios de todo incluido, que probablemente ustedes han conocido, en donde son hoteles donde tú puedes estar en una especie de ciudadela totalmente aparte de la realidad, donde ya todos los gastos están asumidos, entonces las bebidas, la comida, todo ya está incluido. Entonces, en ese espacio autocontenido, él crea programas de entretenimiento que tienen que ver con la realidad mexicana, una especie de parque temático con problemas sociales para que la gente se empape de manera divertida de los peligros mexicanos, para sacar del aburrimiento a gente que a lo mejor viene de países como Suiza, donde a lo mejor la tragedia fue que el tren se atrasó unos cuantos minutos, nada más, ¿no? Y entonces de pronto llegar a una realidad donde hay una sacudida y tienen esta adrenalina. Entonces Arrecife trata de ese México un poco más reciente y explora también la tentación que los seres humanos tenemos hacia la violencia. O sea, finalmente somos una especie depredadora, somos una especie competitiva que acudimos continuamente a peligros, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? La razón por la que alguien se tira en paracaídas como deporte, o por no hablar de la ruleta rusa, que es algo todavía más peligroso, o bien colecciona arañas venenosas, pues es esta tentación que nos da muchas veces el peligro y apelando a eso se crea esta ciudadela que en la novela se llama el Hotel La Pirámide. Es un hotel construido a imagen y semejanza de las antiguas pirámides mayas, pero por supuesto con todo el confort moderno, ¿no? Entonces, de eso trata un poco la novela Arrecife. Entonces, bueno, esto lo digo un poco para entrar en materia, hablar un poquito de la faceta del ensayista, de la novela El Testigo, de la novela Arrecife, y a partir de eso, si les parece, podemos conversar un poco sobre algún otro ángulo de la literatura. Ahora citaste, cuando hablabas de los autores de cabecera, que citabas a Velarde, el poeta, citaste a un autor que es, lo voy a pronunciar mal, que es Jorge Ibargüengoitia, es un apellido vasco, sí. Que el año pasado, por estas mismas fechas, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, Óscar Esquivias nos lo recomendó aquí, y nos recomendó una novela de él, de las pocas que están publicadas yo creo que en España, que es Los Crímenes, y es un autor bastante de cabecera para ti también, ¿no?, que reivindicas otro autor en España bastante desconocido, además. Sí, bastante desconocido. Yo les recomiendo mucho, si tienen oportunidad, de conseguir una antología de crónicas que bueno, preparé yo para las ediciones que generosísimamente paga Javier Marías. Javier Marías tiene los libros de Redonda, y entonces él ahí me comisionó, porque su hermano Fernando había ido a México, compró unos libros de Ibargüengoitia, quedó fascinado Javier Marías,
y entonces me dijo, ¿por qué no haces una antología de sus crónicas? Y entonces esto se llama Revolución en el Jardín, y está publicado por Ediciones Reino de Redonda, que por cierto ha sido uno de los libros que mejor han funcionado en cuanto a ventas, porque son libros muy selectos los que publica Javier Marías. Y efectivamente, Ibargüengoitia es un escritor, a mí me parece extraordinario. Murió en España en el accidente de aviación que hubo en Barajas a principios de los años 80, donde murieron varios escritores. Él venía de París, hacía escala en Barajas, iba rumbo a Colombia en un avión de Avianca, que bajó el tren de aterrizaje antes de tiempo, chocó con la Sierra de Guadarrama y bueno, fue una pérdida muy grande para la literatura mexicana y latinoamericana. En ese mismo avión iba el gran ensayista uruguayo Ángel Rama, Marta Traba, un ensayista también de primera fila, el novelista peruano Manuel Escorza. Entonces, bueno, fue un accidente trágico en todos los sentidos, pero especialmente para la literatura. Ibargüengoitia es un escritor con mucho sentido del humor, y la verdad es que la cultura mexicana es una cultura que tiene mucho sentido del humor, que ustedes habrán visto en la cultura popular a través de las películas de Cantinflas, que todavía se siguen pasando aquí en España, las películas de Tintán. La gente en la calle tiene un gran sentido del humor, los cómics mexicanos son muy divertidos. Sin embargo, nuestra cultura le ha tenido recelo al sentido del humor porque ha habido la concepción, equivocada por supuesto, de que el sentido del humor forma parte de la superficialidad, que es algo que divierte pero que no es profundo, ¿no? Y a mí me parece que esto es un error. Yo estuve en el taller de Augusto Monterroso, Tito Monterroso, un gran escritor humorístico guatemalteco que vivió en México, y Monterroso decía, el verdadero sentido del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. O sea que lo importante del humor es que te hace pensar de otra manera. Entonces es una puerta hacia una manera más profunda, distinta, descolocada de ver las cosas. Y la tradición anglosajona, por ejemplo, pues es muy rica en este aspecto. Es casi imposible ser un clásico en Inglaterra sin tener sentido del humor, ¿no? De Shakespeare a nuestros días. Y nosotros hemos tenido mucho recelo. El propio Ibargüengoitia escribió un texto que se llamaba Humorista, agítese antes de usarse, en donde se quejaba de esta situación. Pero él fue de los precursores, digámoslo así, del uso extensivo del humor en sus artículos periodísticos, en sus novelas, en sus cuentos, y nos autorizó a autores que veníamos después a usarlo también de esa manera, y encontrar también que no hay nada más enrarecido ni misterioso que lo cotidiano, porque él era un maestro en hacer historias extraordinarias a partir de asuntos aparentemente banales. Entonces, en efecto, para mí es una figura muy importante, y en La utilidad del deseo le dedico yo un ensayo. Sí, se ha dicho en diversas ocasiones, y yo creo que es cierto, que dos de los puntos más semejantes entre Galicia y México son el tema del humor y el tema de la muerte. Porque muchos narradores importantes en la literatura española, muy humoristas, Camba, Fernández Flórez, Valle Inclán, Cela, Ballester, y ahí no está la nómina de todos los que escriben en gallego, hay una beta humorística muy fuerte. Y luego el tema de la muerte también muy presente. Y volviendo a la novela esta, para acabar de redondearla un poco, realmente una obra de estas es una obra de envergadura, que exige un esfuerzo grande a todos los niveles: documentación, enfoque, construcción, tramas, personajes. Es un poco plantearte esta cuestión: ¿cómo fue todo ese proceso creativo de un artefacto literario que son 500 páginas en letra no muy grande? Quiero decir que es una novela ya de un corpus, de un peso específico ya en letra también. Sí, es una edición catalana. Quizá una edición mexicana hubiera sido de 800 páginas con letra más grande. Sí, sí. Bueno, es difícil saber cuál debe ser la extensión de un texto, ¿no? Es decir, la famosa pregunta que alguien le puede hacer. No era tanto por la extensión. Sí, no, pero es una pregunta de un corpus. Claro, pero es una pregunta que yo me hago. Es decir, la famosa pregunta que uno le puede hacer a San Pedro, ¿no? Si es que acaso uno llega al cielo y que tiene derecho a una pregunta. Uno pensaría, si yo pudiera preguntar algo, es ¿qué extensión debe tener mi próxima novela?
porque no hay un criterio que defina si una novela debe ser breve o debe ser muy extensa. Hay obras maestras de la brevedad y obras maestras de la extensión. Entonces, si alguien le hubiera dicho a Tolstoy, oye, pues no seas tan torrencial, ¿no? Por favor, o a Proust, ¿no? Detente, ¿no? Pues se hubieran arruinado obras extraordinarias, o al mismo tiempo también si no sé, alguna novela como Otra vuelta de tuerca de Henry James, que es muy breve, se le hubiera dicho, no hombre, pero la tienes que alargar esto para que sea seria, tienes que ponerle más sustancia, se hubiera arruinado ese libro. Entonces es siempre un misterio la extensión que deben tener los textos. Yo no sabía cómo iba yo a adentrarme en una novela, porque uno cuando escribe, uno es mucho, pasa como con las relaciones sentimentales, ¿no? Cuando uno ve una pareja que son amigos de toda la vida, uno dice, pero qué mal se están llevando, pero es increíble, pero él debería hacer un mayor esfuerzo y ella debería tener más paciencia. Y entonces uno es muy docto para juzgar lo que están haciendo las parejas amigas de nosotros. Y mientras tanto uno está cometiendo errores iguales o peores, ¿no? En su propia pareja. Entonces, lo mismo sucede muchas veces con la escritura. Uno puede analizar el trabajo de los demás con cierta distancia y objetividad, pero cuando se adentra en su propia obra, uno va un poco a tientas, uno es sonámbulo de sí mismo, ¿no? Y entonces yo empecé El Testigo sin saber que iba a ser una novela tan extensa y sin saber cuáles eran las líneas argumentales que iba a cruzar. El punto esencial para mí, como el disparador de la trama, fue el siguiente. Ramón López Velarde, les decía yo, fue un poeta católico. Y a mí me pareció muy interesante que hubiera un sacerdote muy culto, especialista en López Velarde y en la literatura, que creyera encontrar en la poesía de López Velarde que había pruebas de milagros consumados y que contrastara estos milagros con la realidad y pudiera llevar esto a la causa de la consagración de los santos en el Vaticano. Para que alguien sea canonizado se necesitan 3 milagros certificados. Hay que tener testigos y documentación sobre 3 milagros. Y entonces me pareció que era interesante abrir una novela en donde este sacerdote hiperculto, que de alguna manera hace una sobreinterpretación de la poesía, pero que es muy convincente esta sobreinterpretación, tenga 2 milagros certificados y necesite un tercer milagro. Entonces ese era el disparador esencial, o sea, hacer una interpretación de este tipo y tratar de ver en qué medida el poeta nacional también calificaba como un santo posible, ¿no? Pero bueno, eso se ramificó en 1000 cosas más que ya más o menos he contado y yo fui el primer sorprendido al ver que la novela podía abarcar tantos rumbos. Este es uno de los temas, y el protagonista de la novela, que no es un creyente, que es un hombre laico, se convierte en el improbable testigo del tercer milagro, y entonces él no sabe si realmente es un milagro o no es un milagro, y si todo lo que ha dicho ese sacerdote es cierto o no. Que por cierto, una de las cosas para mí más sorprendentes de la novela es que el personaje con el que más me identifiqué, cosa que yo no sabía que iba a suceder, es precisamente el cura Monteverde, que es el sacerdote que está creyendo entender milagros en el poeta, que quizá también tiene mucho que ver con la forma en que yo leo a los poetas, que es justamente en busca de milagros. Sí, yo, dejando la novela y volviendo un poco al principio, te quería preguntar por tus primeros estudios en el colegio alemán. Siempre has contado tu formación en este colegio y tus primeras lecturas. Estábamos hablando de esas primeras lecturas que hacen que tú te dedicas a la literatura, empiezas a leer en alemán. ¿Qué influencia ha tenido en tu vida como escritor toda esta educación que has tenido? Sí, bueno, a los 4 años mis padres tomaron la decisión de enviarme a un colegio, que es algo que sucede en todas las familias. Mi padre nació en Barcelona y él estudió en internados de jesuitas en Bélgica. Entonces él tenía una educación europea y tenía como principal obsesión que yo estudiara en algún colegio europeo en México. Y un amigo le dijo que me podía conseguir un sitio en el colegio alemán, que no era fácil el ingreso porque siempre hay problemas de cupo, etcétera. Entonces a él le pareció una gran idea porque, como les he dicho a ustedes, él era profesor de filosofía, pues él
alemanes el idioma de Hegel y de Kant, entonces le pareció extraordinario que su hijo de 4 años aprendiera el idioma de Hegel y de Kant. Me mandaron al colegio alemán y ahí me sometieron a un examen del que no recuerdo nada, pero que tuvo como resultado que me colocaron en el grupo de los alemanes. El colegio alemán estaba dividido en 2 grupos, el A y el B, y el grupo B era un grupo básicamente de mexicanos, y el grupo A llevaba todas las materias en alemán. Sabemos que los alemanes a veces cuando se entusiasman mucho consigo mismos, tienen tendencia a invadir Polonia y digamos a asumir otro tipo de actitudes pangermánicas, ¿no? Entonces la Secretaría de Educación Pública dijo, no puede haber un grupo exclusivamente alemán, ese grupo tiene que ser mixto. Y entonces el colegio recurrió a un expediente muy sencillo que fue colocar a 3 mexicanos simbólicos en cada grupo alemán para decir que el grupo era mixto, ¿no? Entonces mis amigos se llamaban Helmut Weber, Peter Hopf, Bernie Schürenkemper, Josefina Stransky, Pablo Friedman, eran o bien alemanes o hijos de alemanes. Yo soy el primogénito, entonces en mi casa nadie me podía ayudar con estas tareas. Mi padre hablaba un poco de alemán por haber medio leído, conocía conceptos de la filosofía alemana, pero realmente no me podía ayudar con nada. Entonces, entrar al colegio alemán y estudiar durante 9 años todo absolutamente en ese idioma, para mí fue una especie de gran experiencia en la otredad, en un mundo muy raro, muy difícil, que me costaba muchísimo trabajo y que sirvió fundamentalmente para que yo atesorara mi propia lengua, el español, como lo más valioso, porque era esa lengua que yo podía hablar exclusivamente en el recreo, en las clases de lengua nacional, que era una a la semana, y en donde yo me podía expresar con una libertad y con una facilidad que no tenía en alemán. Aprendí a leer y a escribir a los 6 años, cosa común en el colegio, pero solo en alemán. Entonces, si alguien me preguntaba a mí a los 6 años, ¿sabes leer y escribir? Yo decía, sí, en alemán. En español, no. Entonces, era pedante, pero por fatalidad, ¿no? Sí. Y claro, y todo era un universo profundamente ajeno a mí. Por ejemplo, había problemas, eso se llama Kopfrechnen, que son problemas matemáticos que teníamos que resolver en el colegio, y entonces había problemas de este tipo, ¿no? O sea, Udo tiene una abuela que está en la ciudad de Colonia, y él la va a visitar, la abuela tiene una serie de compotas en el sótano de su casa, que en cada frasco de compotas hay manzanas que ella ha ido cultivando en su huerto. Si en cada frasco de la abuela de Udo hay 5 manzanas y para hacer un Apfelstrudel se necesitan 6 manzanas y la abuela tiene 10 frascos, ¿cuántos Apfelstrudel puede hacer? Entonces, todo era totalmente exótico para mí, porque en México uno no tiene la idea de que las casas tienen sótano, o sea, para empezar. Ya eso es extraño, ¿no? Luego, huerto de manzanas, tampoco, ¿no? Y luego, yo no sabía lo que era el Apfelstrudel, ¿no? Entonces, claro, es un pastel, pero entonces todo era realmente como estudiar en Marte, ¿no? Y esa dificultad, pues, me convirtió en un muy mal estudiante y en un gran amante de la lengua castellana. Sí. Mira, ya que estamos un poco con este tema, tú has tenido una vida que te has formado en muchos lugares, has vivido en varias ciudades muy importantes, incluso Barcelona, por ejemplo, y uno de los periodos que fue también fructífero, muy interesante, muy contrastante, y además en un momento que tú aún eras muy joven, y un momento clave, es en Berlín Oriental, cuando aún estaba el muro, ¿no? Es preguntarte un poco esta experiencia que yo he leído en algunos textos tuyos que fue realmente intensa. Preguntarte por esa experiencia tuya de esos años en el Berlín Oriental. Sí, desde luego. Bueno, con el colegio alemán yo tuve una relación neurótica, como ya podrán ver. Salí del colegio jurando no volver a hablar nunca ese idioma. Para mí era como una especie de maldición que no sabía por qué se me había impuesto. Pero claro, con los años me di cuenta de que la cultura alemana es extraordinaria, que yo tenía un acervo fundamental y que podía regresar a él a través de lo que ahí había aprendido. Además, realmente nunca logré escapar de la metodología del colegio. O sea, ese colegio
que yo siempre sentía como algo opresivo o agresivo, que era muy coercitivo para mí, pues nunca me liberé del todo, y entonces en la disciplina posterior y en el acercamiento a la literatura, pues encontré a través del mundo alemán una llave maravillosa para comprender muchas cosas. Y tuve la oportunidad de trabajar en el servicio exterior. México ha tenido una larguísima tradición de escritores diplomáticos, de Octavio Paz a Carlos Fuentes, pasando por Jaime García Terré, Sergio Pitol y muchísimos otros escritores. Y entonces estuve 3 años en Berlín Oriental. Esto también para mí era muy interesante porque yo había militado o militaba todavía en un partido de izquierda en México, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Quería conocer el socialismo realmente existente. Yo había estudiado la carrera de sociología, que fue la carrera que seguí formalmente, hice una tesis sobre Marx, en fin. Entonces estaba muy interesado en las ideas socialistas, pero quería ver eso puesto en práctica, recuperar el alemán para poder traducirlo después. Y bueno, de ese mundo pues surgió una experiencia muy importante que espero convertir algún día en una novela. No he escrito más que algunos cuentos y algunas crónicas sobre esa experiencia, pero creo que da para algo más potente, más fuerte, y fue pues realmente una etapa muy formativa, y quizá también me reveló algo que han aprendido, por ejemplo, todos los gallegos en México, que tenemos muchísimos, y que aman Galicia de otra manera, quizá con mayor intensidad, por la perspectiva, por la distancia, y seguro ustedes que deben tener familiares que han estado lejos, ¿no? La distancia te permite cultivar una nostalgia, atesorar tu propia tierra, verla de otro modo. Entonces, lo que también aprendí mucho en Berlín fue a entender México de otra manera, ¿no? A verlo con esa perspectiva y atesorar ciertas cosas que solo te da la distancia. Sí, antes de entrar en los ensayos, me gustaría hacerte una pregunta, porque aquí son profesores en gran parte y gente interesada por la literatura, su proceso creativo. Tú has estado en talleres literarios. Los talleres narrativos y literarios aquí son muy recientes en Galicia, pero yo por lo que veo allí ya hace muchos años los tenías. Has participado en esos talleres con gente más importante, acabas de nombrar a Monterroso, y de alguna manera tú conoces también todo el proceso de creación de la narrativa. Y es para preguntarte por esta cuestión, ya que aquí hay mucha gente que tiene que explicar los procesos narrativos y creativos, comentarte esta cuestión de los talleres, de su funcionamiento, su pertinencia y lo que se pueda pensar en utilizar o que pueda servir también para la aplicación en las aulas, digamos, escolares. Sí, en México se pusieron muy de moda los talleres literarios en los años 70 y tuvimos nosotros la enorme suerte de contar con profesores que esencialmente eran exiliados latinoamericanos que vivían en México. El primer taller en el que yo me inscribí era de Miguel Donoso Pareja, un escritor ecuatoriano al que nunca dejaré de agradecerle su generosidad, porque yo entonces tenía 15 años. Tenía 15 años y vi que había un taller gratuito en la universidad. Nos reuníamos en la torre de rectoría, había una oficina de difusión cultural y a las 7 de la noche esa oficina se vaciaba, se quedaba una sola luz encendida sobre un escritorio y ahí sesionaba el taller de cuento los miércoles. Los martes, en el mismo lugar, sesionaba un taller de poesía que Roberto Bolaño volvió famoso porque aparece en su novela Los Detectives Salvajes. Yo conocí a Roberto en esa época. Roberto estaba en el taller de los martes, yo en el de los miércoles, y ahí es donde nos reuníamos los jóvenes escritores. Y a mí lo que me parece extraordinario en la generosidad de un maestro como Miguel Donoso Pareja es que me tomó en serio. O sea, yo tenía 15 años, llegué, había escrito un cuento y me dijo, ¿cuántos cuentos has escrito? Y yo, para hacerme el prolífico, mentí y dije que había escrito 2. Entonces me dijo, tráelos la próxima clase. Y claro, escribí un cuento a la carrera, ¿no? Malísimo, sobre el tema era un cuento de la explotación de los mineros, que me parecía, bueno, es un tema gravísimo, lo sigue siendo, pero bueno, yo escribí un cuento panfletario malísimo,
pero Donoso los leyó y vio el primer cuento que yo había escrito, que respondía a una intención más genuina mía. Me dijo, oye, se ve que este cuento es ya más maduro, más posterior, está muy bien. El otro se ve que es de una etapa anterior tuya, en donde estabas confundido. Y yo dije, sí, yo era muy joven, tenía 15 años, era joven para cualquier cosa. Pero bueno, me admitió en su taller y realmente fue extraordinario porque él era un maestro que respondía, yo creo que a la principal aptitud que debe tener un maestro de taller, que es no tratar de que los alumnos escriban como él y no adscribirse a una manera de entender la literatura, sino tratar de encontrar en cada uno de los alumnos sus propias posibilidades, de respetarlas, y si alguien escribe una literatura muy vanguardista o ciencia ficción o en literatura realista, de que de acuerdo a sus posibilidades e intereses se puede expresar a sí mismo. Y eso tenía Miguel Donoso, fue extraordinario como coordinador de talleres, y luego estuve en el de Augusto Monterroso. Muchos años después, yo mismo di un taller del que salieron pues escritores, algunos de ellos muy importantes, como Guadalupe Nettel, por ejemplo, que ya ganó el premio Anagrama. El único problema que yo veo a veces en los talleres es que si uno se queda demasiado tiempo en ellos, se acostumbra en exceso a que la crítica es necesariamente un proceso ajeno. Es decir, uno dice, esto ya no sé si está bien o no, pero no importa, el miércoles me dirán en el taller si me salió bien o no. Y esa dependencia de que sea el taller, el tribunal, y que no seas tú quien tengas la capacidad de pronto de autoanalizarte, ¿no? Es lo que a veces resulta un poco pernicioso para los alumnos, como tener una fractura, utilizar muletas durante un tiempo y luego ya estar sano y seguir usando las muletas, ¿no? Entonces a veces sí, yo he visto que algunos talleres generan una dependencia excesiva. Yo mismo la padecí con Donoso por haber sido tan joven. Entré a los 15 años, a los 19 seguí en el taller, y un buen día él me echó del taller. O sea, él realmente fue la lección quizá la más importante y la más dolorosa que me dio, que me dijo, tienes que seguir por tu cuenta, no puedes estar aquí todo el tiempo esperando que te digamos lo que tú debes escribir. Y en estos talleres yo me parece que leí, si no me corriges, que en alguna ocasión fuiste a un taller no de creación, pero a un taller literario con Harold Bloom. Bueno, o a unas conferencias, no, es que un seminario. Sí, yo di clases en la Universidad de Yale en 1994, y entonces fui a dar un semestre como profesor invitado, y ahí estaba el eminente Harold Bloom, que pues es un gran especialista en Shakespeare, tiene este libro que se llama La invención de lo humano, sobre Shakespeare, y bueno, y tiene el canon de Occidente, en fin, es un crítico muy provocador, un gran erudito, y daba un curso que yo tomé como oyente, porque naturalmente era una gran oportunidad de estar ahí, de escucharlo de cerca. Y el curso tenía un título muy interesante, que era La originalidad en Shakespeare, porque el mundo se ha vuelto tan shakespeariano que resulta muy difícil regresar a ese momento anterior en que Shakespeare no existía, en que todas las cosas que nosotros hemos aprendido a través de él carecían de vigencia, estaban fuera del repertorio de la humanidad. Y en algún momento todo eso fue una invención no solo original, sino perturbadora, extraña, sorprendente. Entonces, retrotraerse a ese momento en que Shakespeare pensaba las cosas por primera vez era el propósito del seminario de Harold Bloom, que bueno, era extraordinario porque era un maestro muy teatral, ¿no? Que recitaba de memoria a Shakespeare, que ponía en escena las obras, en fin, fue una experiencia muy rica, y por supuesto, como tantos críticos inteligentes, profundamente arbitrario. No hay que hacerle caso en todo, pero realmente fue muy estimulante estar en ese seminario. Sí, entrando un poco en... Antes, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre estos temas o cualquier otro? Ya que estamos entre profesores, me gustaría decir una cosa sobre Harold Bloom que me lleva a pensar un poco en la idea de un gran profesor. Yo creo que un gran profesor es alguien evidentemente que tiene que dominar su campo, y depende mucho de la capacidad expositiva de ese campo, es decir, con qué claridad pedagógica nos puede demostrar, enseñar aquello que sabe. Eso me parece muy importante y sería, creo que una primera cualidad del gran maestro, ¿no? El exponer con claridad su repertorio de conocimientos.
La segunda es que ese repertorio de conocimientos sea verdaderamente pertinente, sea útil, tenga un sentido claro de utilidad para los alumnos, ¿no? La tercera y más difícil condición es que tenga una visión personal sobre su materia. Y esa es una característica muy clara de Harold Bloom. O sea, que no solamente te enseñaba Shakespeare, sino te enseñaba al Shakespeare de Harold Bloom, interpretado de una manera muy personal, muy original. Y entonces, en ese sentido, fue un gran curso que yo pude llevar. Sí, yo quería, bueno, si podíamos hablar de tus ensayos literarios, Sí. que es tu biblioteca casi portátil. Aquí nos centramos en la utilidad del deseo, que es un título maravilloso. Por otra parte, que tiene mucho que ver con nuestra profesión de enseñar lectura en las escuelas, ¿no? La utilidad de esa lectura. Y te quería preguntar si, yo me parece que después de haber leído los otros, muchos fragmentos de los otros, es tu ensayo quizás más personal, con muchos tintes mucho más autobiográficos que los anteriores. Te quería preguntar por esto y por esta tendencia que hay ahora en la literatura de la autobiografía tan presente, que cada vez toma más cuerpo. Bueno, el título de La utilidad del deseo proviene del famoso lema de los hermanos Grimm para sus cuentos infantiles, que el lema es entonces cuando desear todavía era útil. Bueno, la traducción más literal sería entonces cuando desear todavía era válido, pero creo que suena mejor cuando desear todavía era útil, y se refiere a esa Arcadia perdida en el tiempo en que los deseos se podían cumplir, en que llega la famosa hada madrina con su varita mágica y nos puede conceder 3 deseos y solo 3, ¿no? Entonces, la utilidad del deseo tiene que ver justamente con ese mundo, y el ensayo que da título al libro es un ensayo sobre la literatura infantil que creo que no ha sido valorada en toda su dimensión. Y me parece también que por extensión el título puede aludir a la literatura en general. Es decir, nosotros cuando tomamos un libro y lo abrimos como se abre una puerta o una ventana, estamos esperando algo, tenemos una ilusión, tenemos un deseo. Y si el libro funciona, entonces ese gesto de abrir la puerta, de abrir la ventana, de asomarnos adentro, tiene una utilidad especial, ¿no? Y creo que eso define mucho la lectura, ¿no? Y bueno, en el libro, al hablar de literatura infantil, traté de hacer una especie de cadena de sentido de cómo la literatura infantil ha cambiado la cultura occidental y no necesariamente se le ha dado el peso que merece, desde Esopo, que era un esclavo, que escribió fábulas y que fue dedicado a ser un educador de los niños. Era un trabajo que hacían los esclavos, era un trabajo subordinado, menor, y conquistó su libertad a fuerza de palabras. Fue un esclavo liberto, ¿no? Y las fábulas de Esopo influyeron a muchísimas personas en la historia de la cultura, y entonces yo trazo ahí toda una cadena que me parece muy significativa de cómo Sócrates pasa su último día versificando a Esopo como un gesto moral, o sea, decir, esta moral de las fábulas es aquello en lo que yo creo antes de beber la cicuta, ¿no? Y luego John Locke, el gran fundador del liberalismo en Inglaterra, creador del contrato social, hace una antología de Esopo y le gusta muchísimo Esopo, y él se apoya en las fábulas para crear su idea de la tabula rasa, que es esta idea de que hay que pensar todo por cuenta propia, idea que se vuelve muy subversiva en Inglaterra, se vuelve terriblemente subversiva, porque en una época en que la Iglesia tenía una predominancia enorme, cómo venía un filósofo a decir, a ver, hagamos tabula rasa y pensemos todo desde el principio como si nosotros fuéramos los primeros hombres. Entonces, las obras de Locke se prohíben en Oxford y en Cambridge, pero en las escuelas de los protestantes disidentes sí se enseñan, y ahí las aprende Daniel Defoe. Y Daniel Defoe va a crecer para escribir la historia del náufrago Robinson Crusoe, y que es una isla desierta, sino la oportunidad de una tabula rasa, la oportunidad de pensar todo por principio, como si no fuera
alguien más el que lo pensara, sino solo nosotros, los primeros que tenemos la capacidad de tomar esas decisiones, porque no puede haber nadie más, no hay otro tribunal que el de la propia conciencia en una isla desierta, ¿no? Y luego Humboldt lee eso en una adaptación infantil y decide ir al Nuevo Mundo para entender esa libertad individual con los demás, buscar a gente que sea como Viernes en la isla. Entonces, adviertan ustedes varios siglos desde Esopo hasta Humboldt, su viaje al Nuevo Mundo, y todo conectado por fábulas infantiles. Es realmente extraordinario. El libro mismo de Robinson Crusoe, que fue concebido para lectores adultos, acabó siendo fundamentalmente un libro para niños, ¿no? Entonces, la literatura infantil ha impregnado la cultura de una manera formidable y no se le ha reconocido lo suficiente. Entonces, bueno, todo esto aparece en el libro como celebración de la lectura en general, como celebración de la mente infantil, porque también yo creo que el arte nos remite mucho a la infancia, ¿no? Decía Baudelaire, tenemos de genios lo que conservamos de niños, ¿no? Y el arte remite mucho a esta idea de la fábula infantil. Y luego respecto a la autoficción, bueno, yo creo que siempre ha estado presente de manera directa o indirecta en la literatura la propia vida del autor, ¿no? O sea, en el Quijote encontramos muchos rasgos de Cervantes, aunque Cervantes no se esté confesando de manera directa en esta obra, y lo mismo pasa en Shakespeare y en tantos autores, pero ahora se ha vuelto de alguna manera mucho más habitual y además la historia, creo que de la literatura moderna ha sido la historia de una progresiva aceptación del yo que sueña, del yo que divaga, del yo que delira. Entonces la literatura se ha vuelto cada vez más introspectiva. No necesariamente todas las novelas son introspectivas, pero hoy en día cualquier autor se siente autorizado a plasmar el sueño de un personaje o a contar en primera persona un delirio, una asociación libre de ideas, un monólogo interior, ¿no? Entonces tenemos esta introspección ya como uno de los casi requisitos de la literatura moderna, y hemos pasado también al expediente de entender que la sustancia misma de la vida puede ser literatura si la sabemos contar. Claro, como todo, pues hay abusos y no abusos, es decir, hay escritores que, pues, no sé, lavan su ropa durante 3 días y te cuentan cómo lavaron la ropa durante 3 días, y eso no necesariamente es gran literatura, pero porque hay una tendencia, pues, ahora a escribir de lo propio, ¿no? Pero hay otros escritores que te cuentan cómo lavaron su ropa durante 3 días, y eso es gran literatura por la forma en que lo cuentan. Sí. Al ver cualquier libro de estos tuyos de ensayo, ver el índice, ver el índice onomástico también, realmente es impresionante la carga de conocimiento, de información, y luego cómo están escritos estos ensayos, que yo cuando los leía pensaba que extraordinario sería, después de leer cada uno de estos ensayos, ir a leer, que muchas veces ya la hemos leído hace tiempo o a lo mejor recientemente, volver a leer esas obras. Yo creo que sería un ejercicio muy, muy interesante por la densidad, la capacidad de análisis tuya. Pero todo esto me lleva un poco a lo siguiente, es decir, el ensayo se vende poquísimo. Y se venden ensayos de autoayuda y todos estos libros que son refundiciones, de refritos y sucesivamente, que no hay una sustancia intelectual ni cultural profunda. Entonces, esta es la cuestión, es decir, ¿cuál es el presente y el futuro de las humanidades y de estas grandes obras que nos siguen asombrando y que son inesgotables cuando entramos en ellas con toda la intelección del mundo, pero que siguen desbordándonos y nunca llegaremos a ver toda su profundidad? Entonces era este planteamiento de este presente, este futuro de las humanidades en un mundo en que la banalización es muy grande y que incluso en muchos casos estamos viendo, y esto se sufre mucho en la educación, cómo los niveles de hermenéutica, de lectura, de capacidad de lectora de los chavales muchas veces es muy reducido, las frases se acortan también con las nuevas tecnologías, la sintaxis se desestructura.
es un poco plantearte este problema que es, yo sé que es muy denso, muy complejo, pero es un problema muy de nuestro momento, ¿no? Histórico. No, desde luego, todo lo que dices es muy cierto y muy preocupante. Evidentemente, el que escribe un libro de ensayos literarios pues no puede tener ningún objetivo comercial, ¿no? A no ser que no sé, que sea el propio Harold Bloom o alguno de estos grandes figuras que logran que un libro de ensayos penetre en el gran público. Pero yo creo que son actos de resistencia. A mí me parece esencial en el gesto mismo de la lectura el hecho de que cuando funciona uno siente la necesidad del contagio. O sea, yo no conozco un lector que esté leyendo un libro de manera apasionada y que de pronto reflexione y diga, esto es increíble, qué maravilla, por favor que nadie se entere que estoy leyendo esto, que es fundamental. O sea, no puedo entender ese gesto, por el contrario, cuando nosotros leemos algo, de inmediato sentimos una sintonía y la necesidad de compartirlo con alguien, de decirle a un amigo, oye, acabo de leer un libro que, a ver, no te lo puedes perder, o te va a gustar, o te va a escandalizar, o a lo mejor a ti no te gusta, pero léelo. En fin, la literatura ocurre en soledad, pero reclama ser compartida. O sea, yo tengo un monólogo teatral que se llama Conferencias sobre la lluvia, que es un monólogo protagonizado por un bibliotecario, y ahí ese bibliotecario habla de los libros en papel, ¿no? Y claro, él es un prestamista de los libros, se dedica a clasificarlos, se dedica a ordenarlos, y entonces él dice, lo mejor de los libros son las manos que nos los entregan. Mientras tengamos necesidad de otras manos, necesitaremos libros en papel, porque esa cofradía de las manos que se tocan a través de los libros, esa red es lo que sostiene nuestra vida, lo que sostiene nuestra cultura, eso lo sabemos los lectores. Y entonces, escribir ensayos es un poco lo mismo, es tratar de ser un poco como un cartero que lleva noticias de autores lejanos a un lector más o menos cercano, ¿no? Y trata de poner en contacto obras que a lo mejor ya ha leído, como decía Xavier, pero por ahí descubre un misterio secundario en esa obra, o desea releer, o no conoce, y es su introducción. Obviamente los ensayos que yo escribo, Xavier, con enorme generosidad, y pues por el índice, claro, el índice de nombres es muy emocionante para el autor, porque es como aparecen ahí todos los autores, así como el crédito de una superproducción en el cine, cuando uno ve salir a todos los que intervinieron en la película, y eso tiene algo contundente, pero el tipo de ensayos que yo escribo no es un ensayo especializado, o no es un ensayo que pretenda, digamos, agotar un tema o ser particularmente erudito, sino más bien es la intención de contagiar un entusiasmo y de fijar a este autor en su contexto, en su vida, en los predicamentos que lo hicieron posible, en sus influencias, las relaciones que ha tenido en otros autores. Entonces yo pienso que el ensayo debe ser un género útil, debe ser un género que a ti te pueda servir para comprender de muy distintas maneras a un autor, por su circunstancia social, por sus convicciones religiosas, por sus problemas personales, por sus deudas, ¿no? Por todo lo que conforma y por supuesto por sus textos mismos. Entonces ese es un poco el tipo de ensayos que yo trato de escribir y que he disfrutado en algunos grandísimos escritores como, pues, obviamente Jorge Luis Borges o Ricardo Piglia, ensayistas literarios, Sergio Pitol, el propio Javier Marías tiene algunos ensayos de literatura extraordinarios, en fin, hay muchos, ¿no? Que realmente el ensayo es, con tanta temática variada como tiene y tan vario en su forma, es un modo de enriquecimiento extraordinario. Muchas veces no se trata tanto de leer muchos libros, sino de libros con verdadera sustancia y verdadera especificidad. Mira, ya que estamos en esta reflexión un poco así intelectual de las cosas, hay un tema que yo creo que tú conoces muy bien, tanto por tus viajes, tus vivencias en distintas ciudades muy cosmopolitas, áreas metropolitanas de mucha fuerza cultural y social. Y era preguntarte, pues, el tema, y además México, porque México, yo cuando estuve, la verdad es que es un país, me fascina, todos los países son muy complejos, pero México es de una complejidad realmente extraordinaria, un mundo muy multicultural, con lenguas, con paisajes muy distintos, con una tradición impresionante, y luego un cruce muy convulso entre tradición y modernidad increíble. Entonces era preguntarte,
realmente por el multiculturalismo, que tú también lo has analizado en algunos textos, y la globalización. Es decir, este momento que estamos, que realmente hay una mundialización, una globalización, pero que realmente hay muchas sinergias y muchos aspectos de identidades locales, nacionales, regionales. Plantearte un poco esta visión tuya. Sí, la realidad mexicana es muy compleja, muy barroca y muy complicada incluso para los propios mexicanos, ¿no? Cuando alguien te dice, a ver, tú que eres mexicano, ¿me puedes explicar qué está pasando? Normalmente los mexicanos estamos igualmente perdidos porque sí es una realidad, digámoslo así, en donde se cruzan muchos factores interpretativos y culturales diversos. Una de las secciones iniciales del libro de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, se llama precisamente Mexicanos Perdidos en México, ¿no? Y es un poco ese extravío, no solamente geográfico, sino existencial, el que podemos sentir en muchas ocasiones. Y en efecto, la Ciudad de México tiene muchas capas. Hay un mundo prehispánico muy rico, 62 lenguas por lo menos que se hablan en ese país. Está la impronta española, que es fuertísima, la impronta colonial. Luego está el México independiente, el México moderno, posmoderno, la relación con los Estados Unidos, las mezclas Tex-Mex, el Spanglish que se habla en algunas regiones, y es un país en donde las cosas ocurren en distintas velocidades, un país donde el carnaval está muy presente, la fiesta, la ceremonia, el disfrute, y al mismo tiempo el apocalipsis parece que va a ocurrir en cualquier momento. Es un país extraordinariamente desigual, injusto y violento, discriminatorio. Entonces todas estas cosas se cruzan en un cóctel difícil de explicar, ¿no? Quizá lo que a mí me parece más importante como observador de la realidad mexicana de los últimos años, lo más importante para mí ha sido la recuperación de el legado indígena como algo que pertenece a la modernidad, porque yo fui educado, como tantos mexicanos, pensando que los indios básicamente nos habían legado las pirámides que podemos visitar y que son extraordinarias, o los tesoros que llenan nuestros museos, pero no hablábamos de ellos en tiempo presente, y tampoco pensábamos que tenían soluciones para la vida contemporánea. Y no fue sino hasta 1994, con el levantamiento zapatista, cuando en la agenda de la modernidad entró el pensamiento indígena de una manera disruptiva, perturbadora y creo que definitiva. Entonces esto ha sido un otro México que no conocíamos, no valorábamos y que está en pugna, está en disputa. Es decir, es un México que sigue siendo soslayado, que sigue estando aislado, pero que debe pertenecer a nuestra realidad. Entonces ahí hay todo un proyecto de integración social que han plantado los pueblos indígenas, y yo creo que es de las cosas más ricas que han pasado en la multiculturalidad en los últimos tiempos. Que quizá México en ese sentido es un observatorio de la complejidad del mundo actual extraordinario, sí. Sí, no, yo te quería preguntar, porque eres un observador, como dice Xavier, muy profundo de la realidad mexicana, aparece mucho en tu obra, pero esa observación tan profunda, tú a veces utilizas distintos moldes, nos has contado aquí. Claro, por ejemplo, las dos novelas que hemos hablado, que hemos seleccionado aquí, que son Arrecife y El Testigo, es una observación de la realidad mexicana, pero también observas la realidad mexicana muchas veces desde la crónica periodística, ¿no? Tus libros. Entonces te quería preguntar qué diferencia hay cuando decides utilizar un molde u otro, por qué te decides de una forma u otra. Te quería preguntar por esto, ¿qué te posibilitaba una forma u otra? Sí. Bueno, yo tenía un profesor en la universidad, yo estudié la carrera de sociología, tenía un profesor que decía, estudien muchachos o van a acabar de periodistas, porque a él le parecía el último escalón social y ya el deterioro moral máximo ser periodista. Y lo he recordado muchas veces, especialmente cuando ejerzo el periodismo. Durante mucho tiempo el periodismo se consideró como algo subsidiario de la escritura, como una especie de, no sé, de boxeo de sombra para preparar los grandes combates. Y sin embargo, hemos visto tan solo en la literatura española, con Álvaro Cunqueiro, con Chávez Nogales, con Gómez de la Serna, con Josep Pla, con tantísimos autores, que el periodismo puede perdurar como gran literatura, fue literatura escrita bajo presión y tiene un estatus extraordinario, siempre y cuando sea gran periodismo. Entonces, yo he combinado las tareas de escribir ficción con
con las tareas del periodismo. Escribo regularmente en un periódico, en el periódico Reforma en México, y de pronto en otros medios. He hecho muchas crónicas, entrevistas, y yo creo que, digamos, las urgencias y los requisitos, por supuesto que son diferentes, ¿no? Cuando uno escribe una crónica, uno, para empezar, tiene un compromiso con la verdad. O sea, uno no puede falsear los sucesos. La verdad es una categoría escurridiza, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y digamos que lo que llamamos verdad es exclusivamente algo que no tiene pruebas en contra. Pero de pronto esas pruebas en contra pueden eventualmente aparecer. Entonces, las verdades son provisionales, son aproximativas, pero es lo que podemos nosotros buscar para acercarnos de la manera más objetiva posible a los sucesos. Entonces, ese contrato con la verdad evidentemente determina muchísimas cosas, porque tú no puedes falsear los hechos. Por otra parte, tienes un compromiso de claridad que no tienes en la escritura de ficción. Un novelista puede posponer sus lectores. O sea, yo puedo decir, bueno, El Testigo, a ver, no ha sido comprendida, es una novela quizá demasiado difícil para la época, pero a lo mejor me anticipé y dentro de 50 años, ¿no?, el mundo estará preparado para mi novela. Es una suposición posiblemente falaz, pero muchos escritores, algunos lo han visto y otros simplemente ha sucedido después de su muerte que la literatura cobra una relevancia que no había tenido en el momento en que fue escrita. Es decir, la ficción puede diferir su efecto durante mucho tiempo, pero la crónica no, tiene que cumplirse en el día de hoy, y tiene que tener un sentido de claridad y de contundencia, y eso es otra característica. La extensión de la crónica también está determinada por el medio donde se ejerce, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho escribir ficción y escribir crónica porque es someterme a dos sistemas nerviosos diferentes, ¿no? Entonces, el nerviosismo, la angustia y la tensión que te genera una novela tiene que ver con esa dilatación del tema, o sea, con que te pasas años pensando en algo y las cosas tienen que irse asociando unas con otras y llevas mucho tiempo trabajando en un tema. Es una larga paciencia la que debes tener para desentrañar aquello que quieres decir. Y en cambio la crónica es todo lo contrario. Necesitas en unos cuantos días escribir una crónica, porque si no se le revienta la úlcera al jefe de redacción que te la pidió y te es la más furibunda de las musas, ¿no? Ese jefe de redacción al que se le va a reventar la úlcera y te está hablando todo el tiempo condenatoriamente para que ya entregues la crónica y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces son tensiones diferentes. Hay escritores que funcionan muy bien con unas o con otras. A mí me gusta combinarlas. Bueno, podemos hablar de fútbol un poquito ahora también. Bueno, Dios es redondo, que es casi como un aforismo muy hermoso. Juan Villoro es culé. Claro, aquí habrá también muchos merengues, pero eso no tiene por qué generar ningún tipo de conflicto, imagino. La mesa es culé, creo más bien, ¿no? Bueno, ha hecho un libro espléndido, porque ya lo contó Javier antes, ha trabajado mucho en la crónica futbolística. Y el fútbol, que es un mundo de miserias absolutas y de canallas y de aspectos impresentables, pero es una cuestión muy compleja. Es un hecho mucho más complejo de lo que se puede pensar. Y este libro es un ensayo, bueno, todo el conjunto de textos acaban por constelar un mundo que es un análisis de una gran profundidad, que hay narración, hay crónica, hay reflexión, hay opinión y hay mucha información. Realmente también ver el índice onomástico, Ronaldinho, Romario, Ronaldo, vaya selección, ¿no? Rodillo, tal, Rivelino. En fin, entonces era preguntarte por este libro, y cuál es tu visión de este planeta tan complejo, tan problemático y tan polémico como es el mundo del fútbol, y cómo llegaste tú, obviamente sabemos que jugaste y demás, a este planeta, a esta isla. Sí. Gracias. Dices una frase, perdona, aquí que está en las fotografías, dices: escribir de fútbol es una de las muchas reparaciones que permite la literatura. Uh-huh. Sí, bueno, la literatura te brinda compensaciones. Entonces en el mundo real yo hubiera querido ser un gran centro delantero, pero como dice Fontana Rosa, solo tuve dos defectos: uno era la pierna izquierda, otro era la pierna derecha. Aparte de eso,
todo parecía muy bien, pero bueno, pero me faltaban esas características esenciales y el fútbol te permite compensar imaginariamente aquello que has perdido o aquello que nunca tuviste. Y una de las razones para escribir de fútbol tiene que ver con esto. También tiene que ver con el lenguaje, porque yo pertenezco a una generación en donde hubo grandísimos cronistas de fútbol, primero en la radio y luego en la televisión, que te hacían imaginar los partidos de una manera increíble, que rebautizaban a los jugadores, todo eso. Entonces, yo no sabía que estos cronistas, cuando yo estaba en el colegio alemán y yo admiraba tanto la lengua castellana, como les he dicho, yo no sabía que estos cronistas me estaban regalando a mí una vocación narrativa, porque yo no podía entender que eso era narrativa, yo simplemente estaba entusiasmado, encandilado con lo que ellos decían. El primer mundial que yo escuché fue el mundial de 1962 en Chile, y México estuvo a punto de pasar a la siguiente ronda. México le ganó 3-1 a Checoslovaquia, que a la postre sería subcampeón del torneo. O sea, México empezó de maravilla. Luego perdió previsiblemente con Brasil, que sería el campeón. Fíjese la mala suerte, ¿no? Estar en el mismo grupo con Brasil y con Checoslovaquia, campeón y subcampeón de ese torneo, pero le había ganado a Checoslovaquia. Entonces, México, con un empate con España, pasaba a la siguiente ronda. Y en mi memoria, yo tengo grabadísima una imagen que nunca vi en la realidad, pero proviene de las palabras de los rapsodas de la radio. Entonces México iba empatando el partido, tenía un tiro de esquina a su favor, el entrenador Ignacio Treyes le gritó en el aire de Valparaíso, donde se jugaba el partido, al negro del Águila que iba a cobrar esa falta, que hiciera tiempo, que asegurara la jugada porque estaba a punto de acabar el partido. El negro del Águila, como tantas veces pasa con los entrenadores, no oyó nada, cometió el error de dividir el balón, mandar un pase al centro, vino una descolgada de España, Paco Gento tomó la pelota, se descolgó por la pradera izquierda, mandó un centro de angustia que rebotó en el área, le pegó a un defensa mexicano y Peiró acabó con las ilusiones mexicanas. Y ya a partir de entonces ya solo me quedó la literatura. Parece un locutor de fútbol, ¿eh? Pero entonces, la manera de entender el fútbol a través de la palabra yo creo que es esencial. Tuvimos nosotros un locutor que se llamó Ángel Fernández, que reinventaba los partidos. Él pasó de la radio a la televisión y le pareció que era un medio de comunicación totalmente redundante, porque ¿qué chiste tiene decir la pelota está del lado derecho cuando todo el mundo sabe que la pelota está del lado derecho, ¿no? Entonces él se desentendió de la tarea de narrar y lo que hacía era reinventar los partidos y convertía el partido más aburrido del mundo en la guerra de Troya. Era una cosa fascinante. Entonces, y narraba con metáforas. Por ejemplo, decía de un fornido defensa alemán que atravesaba toda la pradera derecha, decía, aquí viene Hans-Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania. Así. Y entonces rebautizaba a los jugadores, les ponía apodos, ¿no? Al estadio mismo, al Estadio Azteca, se enteró que estaba en un barrio, nadie sabía, surgió el Estadio Azteca en un barrio bastante abandonado de la Ciudad de México, porque se llama Santa Úrsula, entonces le puso el Coloso de Santa Úrsula, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Era un hombre y tenía una inventiva velocísima. Por ejemplo, un novato debutó con el equipo América, se llamaba Cristóbal Ortega, dio un partidazo y termina el partido y él dice, señoras y señores, hemos vivido en el error, América descubrió a Cristóbal, ¿no? Y luego acudía incluso a disparates formidables. Por ejemplo, jugaba la Unión Soviética en México, y ustedes recordarán que la Unión Soviética tenía en el pecho las siglas de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nada más que escritas en alfabeto cirílico, que decía C, 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 P, y entonces él de pronto decía, bueno, y ustedes se preguntarán qué quiere decir eso. Dice, muy sencillo, cucurrucucú paloma. Tonterías de ese tipo, pero que volvían inolvidables acciones, ¿no? Citaba como letras de corridos mexicanos, por ejemplo, decía, aquí viene un defensa, ¿no? Aquí viene Chesternev echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Esa es una letra de un corrido y así sucesivamente. Y yo tuve la suerte muchos años después, y es también una de las ventajas del periodismo, es que te brinda una oportunidad legítima de entrometerte en la vida de los demás, ¿no? De ser metiche.
que claro, a uno le da vergüenza decir, bueno, pues yo voy a tocar a la puerta de una persona y quiero hablar con ella nada más porque sí. Pero bueno, si tienes que hacerle una entrevista ya tienes un pretexto legítimo. Y entonces yo tuve la suerte de poder entrevistar a Ángel Fernández en un momento en que él había perdido su contrato de televisión, tenía tiempo para hablar con los demás, y conocí a un... Él padecía, como dice Enrique Vilamatas, el mal de Montano. Estaba invadido de literatura, no podía decir nada literal, no podía decir nada, nunca le oí, porque a partir de entonces nos hicimos bastante amigos, nunca le oí decir una frase de trámite, nunca. Era una cosa impresionante. Le hablé por teléfono para concertar la entrevista y me dijo, tu apellido, tenía esa voz que los ingenieros de sonido, no sé si se usa así en España, pero en México los ingenieros de sonido con ese tipo de voz dicen que es una voz metálica, ¿no? Entonces es una voz que se transmite de manera muy especial en el micrófono. Entonces yo, claro, oí esa voz que había poblado mi infancia de nombres mágicos, y porque para mí era como hablar con Borges, ¿no? Y entonces me dice él, tu nombre me suena de algo. ¿A qué se dedica tu padre? Y entonces yo le dije, no, pues es profesor de filosofía. Me dice, dice, es un amigo de Kant. Entonces, a partir de ese momento ya todo fue como fábula. Y llegué yo a su casa a hacer la entrevista, y atrás de mí venía un jardinero con una guadaña para cortar el pasto. Yo no lo vi, entonces él abrió la puerta y yo iba a cerrar la puerta y me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur, ¿no? Entonces él todo lo reinventaba, estaba invadido de narración. Y claro, este verdadero loco de la narración con un talento formidable, yo, bueno, lo oí durante toda mi vida, yo podría hablar horas y horas de las cosas que le escuché, y sin darme cuenta, me hizo asociar por primera vez y para siempre el fútbol con la palabra, con la manera de narrarlo, de contarlo, de poner apodos, de mencionar las jugadas, todas estas cosas que quizá para mí eran, a la postre iban a ser más importantes que el juego mismo, al menos conmigo como protagonista. Y luego, pues eso también es muy útil para un mexicano, porque nosotros, nuestro lema es jugamos como nunca y perdimos como siempre. Si tú eres aficionado al fútbol, pues nunca vas a tener demasiados triunfos acreditados a ti por tu selección nacional, etcétera. Entonces, bueno, pues más vale poder contar eso, más vale poder hablar al respecto, y es lo que yo he tratado de hacer de manera compensatoria a través de Dios es Redondo y de algunos otros libros de fútbol que no han llegado a España todavía. Porque tienes los 11 de la tribu. Tengo los 11 de la tribu, tengo Balón Dividido, y tengo uno con el escritor argentino Martín Caparrós, que se llama Ida y Vuelta, que es una correspondencia entre él y yo. Martín es un gran conocedor del fútbol, bueno, y él sí pertenece a un país triunfador, Argentina, país triunfador, y además país orgulloso de sí mismo, de ser triunfador. Entonces es muy distinta su aproximación al fútbol que la mía, y es un gran amigo, y pudimos hacer este libro que se llama Ida y Vuelta, ¿no? Como esos partidos que cuando funcionan se dice que es de ida y vuelta, ¿no? Sí. Hoy sale un artículo muy bonito de tu amigo, el escritor que estuvo aquí en nuestro ciclo del mal de Montano, de Vilamatas, sobre Messi. Tú dices Dios es redondo, mucha gente dice Messi es Dios. Si te plantean esto en una crónica periodística, ¿cómo analizarías tú ese fenómeno Messi, ese mago? Sí, bueno, yo escribí en un libro que se llama Balón Dividido, yo escribí un largo artículo sobre Messi, y a mí me interesa mucho. Bueno, el fútbol, lo dijo también Javier Marías, dice, es la recuperación semanal de la infancia, ¿no? Entonces es poder volver a ese momento en que los héroes son posibles, en que la balanza del bien y el mal se dirime a través de una acción, y que esperamos que los justos, es decir, los nuestros, triunfen. Ese momento también en que los héroes en verdad nos representan a nosotros. Por eso escribí ese libro que se llama Los 11 de la tribu, porque yo creo que en los grandes momentos los que juegan en la cancha no solamente practican un deporte, sino que juegan en nombre de algo que los trasciende, juegan en nombre de una escuela, de una universidad, de un sindicato, una fábrica, una iglesia, una ciudad o un país entero, ¿no? Son los nuestros, los 11 de nuestra tribu. Y esa delegación de la emoción tiene que ver mucho también con la mentalidad infantil, con ese
sentir que el héroe es el que te está representando a ti. Y entonces en esta recuperación semanal de la infancia, a mí me parece que es desde luego muy, muy importante pues toda la motivación que rodea al fútbol, que es una motivación que está hecha de ilusiones, de esperanzas, de frustraciones, de todo lo que puede tener el fútbol. Entonces, ¿cómo entender a un jugador como Messi? Bueno, yo creo que él es alguien que cuando juega recupera su propia infancia de manera extraordinaria. La primera vez que él disputó un torneo, el premio iba a ser una bicicleta. Él jugaba con las fuerzas inferiores de Newell's Old Boys y antes del partido se quedó encerrado en un baño porque la puerta estaba mal y se quedó atrapado ahí, y entonces él rompió la ventana. Imagínense ustedes un niño de 7 años, 8 años que se queda encerrado en un baño. La mayoría de los niños dicen, bueno, me quedé, llora, hace un berrinche, etcétera. No, él rompió la ventana, salió, jugó y ganó la bicicleta. Pero lo sorprendente en su trayectoria es que nunca ha dejado de jugar como un niño que quiere ganar una bicicleta. Es decir, más allá de los millones, más allá de las presiones internacionales, de los tatuajes que ya se hizo, de todas estas características que él puede tener como jugador adulto, ¿no? Cuando toma la pelota sigue siendo ese niño que busca la recompensa de ser feliz como niño, ¿no? Y eso yo creo que es extraordinario, es único, y le da una psicología especial, casi angélica dentro de la cancha, a diferencia de otros grandísimos jugadores que son atletas formidables, consumados, pero que no tienen esta especie de inocencia en estado de gracia que logra Messi con jugadas absolutamente admirables, ¿no? Para su desgracia no ha sido campeón con Argentina y probablemente no lo será. Entonces, esa es yo creo que una herida que tendrá siempre abierta, ¿no? Y ese también es otra de las cosas, pocas cosas hay más sufridas que ser un niño. Cuando hablamos de infancia, solemos hablar de las virtudes infantiles, lo acabo de hacer ahora, la fabulación, la ilusión, la ternura, la sana ingenuidad de la infancia. Pero al mismo tiempo es una época de enorme dolor y sufrimiento, y la historia de Messi es una historia que se escribe a través también de mucho dolor y sufrimiento, ¿no? Sus problemas para crecer, el tener que salir de su país, estar lejos de Rosario, la familia que no se adaptó a Barcelona, se tuvo que regresar, el decidir a los 13 años quedarse él solo en Barcelona en compañía de su padre, pero su madre, sus hermanos ya se habían regresado, aplicarse a sí mismo las inyecciones para el crecimiento, y luego pues otras heridas abiertas como esta, ser el mejor jugador del mundo que no logra lo que debe lograr el máximo jugador del mundo, que es ser campeón con su país. Bueno, ya así para terminar, así muy brevemente, hoy nos hablabas de la literatura mexicana actual y tú decías que es un momento muy interesante, ¿no?, de la literatura. Hay muchísimos nuevos narradores que destacan. Te quería preguntar así ya muy brevemente, ya para terminar, por esto. Sí, los jóvenes, a ver, por jóvenes yo entiendo autores de 40 y pocos años para abajo. Hay autores espléndidos como Yuri Herrera, que ha publicado aquí en España y que ha tenido mucho éxito, Guadalupe Nettel, que ganó el premio Anagrama, Álvaro Enrique, que también ganó el premio Anagrama, Valeria Luiselli, grandísima cuentista, Verónica Gerber, Julián Herbert, en fin, digo, no quiero abrumar con nombres, lo que quisiera decir es que es una literatura muy variada, muy intensa, muy creativa, muy diferente. Creo que lo más interesante es la presencia de las mujeres, ¿no? Que están haciendo una literatura de altísima calidad. Sí, además muchos de estos nombres que has comentado que están publicados aquí en España, que es fácil, Anagrama, Valeria Luiselli en Sexto Piso, hay muchos autores de estos que están ahora presentes. Pues nada más, muchísimas gracias. Habréis comprobado que es un cronista, bueno, no sé, si van mal los libros, puedes radiar todos los partidos que quieras. Aquí te seguiría mucho la gente, te agradecemos mucho. En Riazor, ahora estamos de capa caída. Muchas gracias. Dios, hermano, si queda bien.
Si alguien queréis que os firme un libro, podéis subir como siempre. Recordad que tenemos el día 15 de noviembre la siguiente sesión, que viene Eduardo Mendoza, estar un poquito antes. Y hasta el próximo día. Qué bien que viene Eduardo y Rosa Montero. Sí. Son estupendos los dos. Sí. Estupendos. Bueno, digo, estupendos.